El Estado de México se localiza al centro-sur de la República Mexicana con una superficie territorial que representa el 1.1% del territorio nacional. En él, en buena medida, subsisten antiguas tradiciones indígenas y de sus casi desaparecidas zonas lacustres hay reminiscencias culinarias. Su capital es la ciudad de Toluca y se conforma por 122 municipios en donde se pueden comer las delicias mexiquenses. A continuación, se presenta una representación de un menú compuesto por platillos tradicionales en el Estado de México. Nosotros decidimos hacer unos tacos de flor de calabaza. Vemos que la región del Valle de Toluca es una región fría y montañosa, ya que se encuentra cerca del río Lerma. En la temporada de lluvias entre abril y mayo termina la lluvia y se convierte en un paisaje donde los cuerpos de agua dan lugar a la reproducción de albines, peces, ramas, ajolotes, así como de una gran variedad de quelites como lo son la mafafa, rábano romero, guasontle, hoja santa, flor de calabaza, entre otros. Quelite viene del náhuatl, que significa hierbas comestibles. Además, en la historia general de las cosas de la Nueva España, según Fray Bernardino de Sahagún, se dedican 2 párrafos a los quelites que se apunta que se dividía en hierbas comestibles cocidas y hierbas que se consumen crudas. La religión juega un papel importante en la conformación de nuestra cultura gastronómica, ya que los religiosos y frailes, quienes en huertos y cocinas en conventos establecidos en Sinatepec, Toluca, Metepec y Calimaña, instruían a los indígenas acerca de las técnicas de cocina nuevas como son cocción y fritura animal, ya que en la iglesia siempre andaban 6 indios, que se repartían 4 en la huerta y 2 en la cocina. Vemos que principalmente se le hace un reconocimiento a los hombres indígenas acerca de la fundación de la nueva cocina mexicana en fechas tempranas del siglo XVI. Vemos que fue una influencia de los varones indígenas, así como de los frailes de Toluca, primeramente franciscanos, después carmelitos. En 1979, Eusebio Suárez nos menciona en una de sus crónicas que los alimentos, como lo son la tortilla, chile, frijol y gusanos, eran considerados alimentos pobres o para indígenas, ya que no eran considerados para consumir en clases altas o medias. Y por su parte vemos que en 1951 los hermanos Favila nos dicen que primeramente los otomís ingerían maíz, chile, sal y frijol porque lo producían, y secundariamente o nunca o casi nunca consumían carnes o productos de origen animal, ya que era un producto que tenían que comprar. Por su parte, el gobierno de México nos habla que el nopal fue una de las representaciones de la fundación de Tenochtitlan y también de nuestro escudo. Al colonizar estas tierras, los españoles se sorprendieron al encontrar el nopali, que en náhuatl quiere decir árbol que lleva tunas. Fray Bernardino de Sahagún describió como monstruoso el vegetal cuyo tronco se compone de las hojas y ramas, que son anchas, gruesas y comestibles. Para vitaminar la tortilla, nosotros le pusimos nopal crudo, ya que contiene potasio, vitamina A, ácido sórbico, fibra, hierro y ácido fólico. Por su parte, la tortilla por sí sola contiene calcio y muy poco de fibra y hierro. La flor de calabaza contiene principalmente potasio, vitamina A, ácido fólico. Otra modificación alimentaria que hicimos fue utilizar aceite de canola en vez de mantequilla o manteca para freír nuestra cebolla, flor de calabaza y epazote. Hongos en chile pasilla. Ingredientes. El platillo que prepararemos como guarnición son unos hongos en chile pasilla, también llamados hongos estilo La Marquesa o estilo Estado de México. Son un relleno muy popular para quesadillas y empanadas de maíz. En el Estado de México y en las zonas centrales de México suelen ofrecerse en mercados populares. Esta receta es ideal para una dieta vegetariana mixta y puede fungir bien ya sea como plato principal, como relleno para quesadillas o como en este caso como una guarnición. Para su elaboración, nosotros nos basamos en la receta tradicional. Simplemente ajustamos un poco las medidas a porciones adecuadas nutricionalmente hablando, lo cual fue muy sencillo pues el platillo está basado prácticamente en verduras y hongos. Así que solo se realizaron pequeños cambios sin comprometer al sabor de nuestro resultado final. Por ejemplo, el aceite, en vez de una cucharada sopera, utilizamos una cucharadita de 2.5 mililitros. De esta manera pues hacemos un buen uso de la porción porque no necesitamos demasiado y como utilizamos un sartén que contaba con teflón, pues tampoco era necesario utilizar tanto aceite. Solamente fue como para darle el toque de sazón y que no perdiera ningún ingrediente. Y bueno, mencionando un poco la historia de este platillo, tenemos que en México los hongos, tanto en la medicina como en la alimentación y en la cocina, han tenido un papel muy relevante desde la época prehispánica hasta la actual. Pues incluso
Este platillo tradicional sigue siendo parte de la oferta alimentaria, como lo mencionábamos, en los mercados del Estado de México, donde suele ofrecerse como relleno para quesadillas de maíz y de queso. Y esto también se lo podemos atribuir a la gran disponibilidad de los hongos en el estado, pues el Estado de México siempre ha tenido una gran variedad de hongos porque es uno de los estados más húmedos del país. Incluso es común ver a los vendedores cosechando hongos de todo tipo en los cerros para luego bajar a los mercados y a las orillas de las carreteras a venderlos. El Estado de México también es el estado con la mayor producción de hongos comestibles que existe en el país. Y además, por su parte, nuestro segundo ingrediente estrella, que son los chiles pasilla, en el Estado de México y en el país son un ingrediente básico en la elaboración de moles. Y es por eso que no pueden faltar en una buena salsa. También es rico en carbohidratos y vitaminas. Y como vemos, es ideal para darle un sabor exquisito y un poco picante a nuestros platillos mexiquenses. Buen provecho. El náhuatl chili o chili, el chile es un alimento de origen mexicano y su consumo se expandió a Centro y Sudamérica, España, Italia, Francia, África y Asia. Todas las especies de chiles tienen sus orígenes en América, 5 especies cultivadas y 22 especies silvestres. El sabor, olor y picor del chile mexicano forman parte de los ingredientes primordiales en los platillos de la gastronomía tradicional mexicana. Los mexicas lo cultivaron en chinampas y lo convirtieron en ingrediente base de su alimentación, junto con el tomate, el maíz, el frijol y la calabaza. Ya sea seco, molido, en conserva, como condimento o de manera natural, el chile es una tradición prehispánica heredada. Investigaciones señalan que en el territorio conocido como México se come chile desde hace aproximadamente 9000 años. Desde entonces el mexicano se acostumbró a su picor y a lo largo de los siglos sigue siendo un elemento básico e imprescindible. En territorios como Monte Albán, Tula y Teotihuacán tenían un amplio consumo de chile entre sus antiguos pobladores. Fray Bernardino de Sahagún redacta que en el siglo XVI los antiguos aztecas conocían una enorme variedad de tipos y formas de cocinar el chile e incluso lograron estructurar una categoría del picor de sus diversas variedades. Después de su conquista, el chile continuó siendo parte fundamental de los usos y costumbres alimenticios de los mexicanos. Anonando a las salsas mexicanas se sumaron nuevos y exquisitos platillos. La historia se remonta desde la época prehispánica con la domesticación del maíz hace aproximadamente 10.000 años y posteriormente con la técnica de nixtamalización del mismo. Lo preparaban principalmente los aztecas, que lo llamaban atoli, que se significa aguado o simplemente le decían tol, y se llegó a extender por todo México. Su preparación tenía muchas variantes, e incluso Francisco Hernández, escritor de Historia Natural de Nueva España, nos documenta que existen aproximadamente 17 tipos de atole. En un tiempo se consideró que era para las clases bajas, esto porque el chocolate se relacionaba a las clases altas. Fray Fernandino de Sahagún menciona que los atoles podían servirse fríos o calientes y también solían tener una connotación ritualista, pues se servían en jícaras ricamente decoradas. Por otra parte, el atole blanco se elabora a base de maíz blanco cocido, molido y hervido en agua. Originalmente no tiene azúcar ni ningún otro ingrediente. Es la base de todos los demás atoles que se preparan con fruta. En el mundo prehispánico se le consideraba un alimento como tal y no como una bebida. Con la llegada de los españoles hubo diversas modificaciones hasta llegar a convertirse en la bebida que hoy conocemos y que se suele acompañar de ricos tamales o pan dulce. El ponte duro es un dulce prehispánico a base de maíz endurecido por su cubierta de miel. En la historia general de las cosas de la Nueva España, el cronista Fray Bernardino de Sahagún describe los postres que eran ofrendados en aquella época. Los dulces que se degustaban se vendían en los mercados, entre ellos estaban las mazorcas tostadas, pepitas de calabaza cocida, maíz tostado y el grano de maíz reventado, conocido entre los mexicas como momochtli,
que a la hora de tostarse, este revienta. Las cuales eran atribuidas a los dioses del agua por su apariencia al granizo, y que además eran ensartadas creando collares que se usaban en el cuello cuando llegaba la fiesta de este dios llamado Xochihuitl, que quiere decir la fiesta de las flores. Esta flor blanca de maíz reventado es lo que hoy en día llamamos como palomitas de maíz. Estos dos ingredientes eran cubiertos con mieles que obtenían en los mercados o por trueque. La miel, además de usarlo como endulzante, era usado como aglomerante, que al desecarse se hacía duro como una pasta, y de ahí surgió ese nombre, ponte duro. La variedad de los ponteduros es muy extensa, el ingrediente principal cambia dependiendo del estado. Actualmente, en el Estado de México, la base que se utiliza para endurecer este postre es el piloncillo, que al derretirlo al fuego y cubrir las palomitas de maíz, nos da como resultado un crujiente ponte duro.